Muy buenas a todas, mi querido público de YouTube. En esta ocasión les contaré el capítulo 2 del volumen 6 de la novela ligera de Hundred. Solamente quiero aclarar que en este capítulo todavía no hay peleas, pero sí la preparación de Little Garden y las otras áreas como Yamato para combatir contra los Sabei. Y además conoceremos a la típica pelirroja tsundere que no podía faltar en los animes. Bueno, anime no, y ni siquiera sé si habrá segunda temporada, pues no hay confirmación de ello hasta donde yo sé, pero quédense para conocer las curiosidades respecto a ella y la nueva integrante del harem de Hayato. Así que dicho eso, podemos comenzar el video. Comenzando con la historia, Hayato finalmente llega a la ciudad de Yamato, donde es recibido por Shinonome Mika, quien tenía un cabello largo, un aspecto joven y básicamente es como las waifus que nosotros vemos en el anime, hermosas, lindas y también muy destacadas, solo que esta es una capitana ya militarizada, así que solo imagínenlo de esa manera. Bueno, siguiendo con la historia, Hayato se dirige hacia la ciudad o el hogar donde fue criado por Ryoko-san, que fue una especie de Oba-san o Oka-san para los que no entienden, de niño hacia Karen y Hayato cuando estos perdieron sus padres. Por supuesto, ellos no eran los únicos, porque también había más niños. Además de ello, era como una especie de hogar para niños o un orfanato denominado un tipo Warslam. Ok, entonces ahí pasamos a la siguiente historia, donde ya Hayato es felicitado por Ryoko-san por volver como todo un Slayer y con honores, y luego ella, acortando la historia, le dice que vaya a visitar a Kensaki Ryusei, que fue su maestro de niño, el que le enseñó a Hayato las artes de la espada, principalmente el kendo. Hayato realmente lamenta no haber venido con él en las vacaciones pasadas, puesto que solamente visitó las tumbas de su madre y padre, pero Hayato dice que va a ir muy pronto a visitar a su maestro. Pasado ya un tiempo, Hayato va a visitar las tumbas de sus madres y de sus padres también. Perdón por esa palabra, sé que suena mal, pero ok. Ahora sí, Hayato va a visitar las tumbas de sus padres y luego comienza a hablar con ella, se inclina y también pone sus manos en forma de ruego en su pecho y ambas manos, y luego comienza a relatarle lo sucedido sobre lo del príncipe ya sucedido en Gudenburg y que visitaron las tablillas que pusieron en su honor en aquella ciudad, y también todo lo respecto al nuevo ataque de los Variant, y que él haría lo mejor de su parte para poder defender a la gente que tanto ama y que nadie más sufriera a causa de los Savage. Luego procedemos que Hayato va hacia el templo o el salón de entrenamiento donde Hayato entrenó de niño con Kensaki Ryusei. De ahí se imagina o hacemos una ventana hacia el pasado, en donde Hayato estaba ingresando hacia el estudio o el salón de entrenamiento de Kensaki Ryusei. Kensaki Ryusei no era muy popular dentro de los padres ni los niños en aquel entonces, puesto que las razones eran: él era un borracho, pues no tenía remedio, siempre se la pasaba embriagado durante todo el día, y además que era un poco pervertido, y por tanto ningún padre en toda la región le confiaría a sus hijos para que les enseñe un maestro como tal. Absolutamente no, estarían totalmente locos, ¿no es verdad? Así que básicamente el dojo de Kensaki Ryusei estaba totalmente vacío siempre. Lo único que tenía era un acompañante que era su esposa, pero que, entendidos hasta este punto, ella había muerto. Bueno, como tal, Kensaki Ryusei no estaba totalmente solo, aunque en la novela no da a entender si estaba acompañado de una mujer, un hombre o de cualquier otro tipo. Como sea, Hayato llega hacia ese lugar y le piden a Kensaki Ryusei que le enseñen a sus hijos, pero por supuesto los padres de Hayato al principio se veían un tanto incómodos, pero Hayato, con una determinación muy imponente, le pide a Kensaki Ryusei que lo entrene. Pese a su reputación, sabe que su talento proviene de un largo linaje de luchadores de artes marciales con la espada y diferentes técnicas, así que dice que enséñame para poder proteger a la gente que amo. Kensaki Ryusei simplemente ve eso en Hayato y lo acepta.
Pues al principio, durante al menos un mes, Hayato lo único que hace son tareas domésticas como limpiar el dojo y esa clase de cosas. Pues como Kensaki Ryusei vivía no totalmente solo, pero casi todo el tiempo estaba no acompañado, pues alguien tenía que hacer la limpieza y él era muy perezoso y se la pasaba embriagado y por eso Hayato, a cambio de no pagarle, hacía que limpiara el dojo y las otras habitaciones como pago por su entrenamiento, pero realmente Hayato en realidad era el mandadero y no le estaban enseñando nada. Pero al final sí terminaron enseñándole algo y básicamente pudimos ver un poco de esas habilidades en el primer capítulo del anime, ¿no es verdad? De ahí pasamos nuevamente ya a la línea de tiempo actual donde Hayato finalmente llega al dojo. Toca y abre en una de las habitaciones pero no encuentra nada y pasa al patio. Y ahí encontramos, jaja, a nuestra pelirroja que tanto estábamos esperando, que estaba sobre un árbol parada y apunta con su espada de madera. Hayato, ten un duelo conmigo. Y entonces Hayato siempre dice, pero ¿qué está pasando? Y entonces la chica, teniendo confianza en su habilidad, simplemente intenta saltar, pero tropieza con una rama y cae directamente al suelo desde el árbol. Hayato intenta atraparla en el aire para que no se lastime, pero simplemente, como todos sabemos y siempre esta escena, tropieza y de repente se golpea contra el cuerpo de aquella, quien el nombre de aquella chica, aunque todavía no los dice, pero se los diré, era Touka. Kensaki Touka, que era una de las familiares de Kensaki Ryusei, pero era su sobrina, hija de su hermano que murió en el encuentro con los Sabei. Bueno, ok, como sea, Hayato le pasa lo mismo que con Claire Harvey en el segundo capítulo, pero no exactamente lo mismo. En realidad él siente un par de pechos en su mano sosteniéndolo y él estaba de espaldas contra el piso y entonces siente una sensación muy agradable realmente en su nariz, pero no podía ver y su respiración estaba siendo acortada demasiado y no sabía lo que estaba pasando. Entonces intenta dirigir su mano hacia el cuerpo de aquella chica para averiguar en qué parte es la que está aplastando su rostro y no lo deja respirar, y de repente siente su espalda, siente sus manos, siente básicamente su axila y está entre una especie de tijeras y no siente, y sus labios están totalmente tapados y comienza a decir muévete, muévete, pero la chica solamente dice ya, deja de hacer eso. Pero entonces Hayato de repente se detiene y de repente sabe en qué parte está siendo ocultado su rostro. Estaba en la entrepierna de la chica. Y ella simplemente decía ña y esa clase de sonidos que generalmente vemos en los animes. Y dice deja de moverte. Y entonces finalmente la chica de alguna forma logra salirse del rostro de Hayato. Y ella toma su espada de madera y ataca a Hayato instintivamente. Hayato se defiende, pero realmente la chica tenía habilidades muy destacables, y para ese entonces Hayato todavía no sabía su nombre, y entonces de repente se activa su estado Variant, y para esquivarla y no poder activar su Hundred instintivamente, entonces simplemente esquiva y hace que la chica se tropiece y caiga al suelo de estómago. Así la reacción instintiva del virus Variant dentro de Hayato se apacigua. Y luego dice, ¿por qué me atacaste? Porque tú eres un mujeriego y porque has roto tu promesa. Nuevamente damos un salto en el tiempo en donde Hayato se había inscrito en un torneo de Kendo, y donde simplemente en el pasado Touka pidió a Kensaki que le enseñara, pero para ello tendría que vencer a Hayato, su mejor estudiante y básicamente su único. No sé por qué esto me recuerda a Karate Kid. Bueno, como su único estudiante, y ella acepta y se disfraza de hombre para poder enfrentar a Hayato. Y al final Hayato gana y hacen un acuerdo que volverían a pelear, pero Hayato no regresó al dojo en las vacaciones que tuvo. Y de alguna forma llegaron rumores extraños, como siempre, de que anduvo jugando con mujeres y esa clase de cosas. Nos referimos a Emilia, ¿no es verdad? Y también a Sakura. Pero no hablo del evento de Gutenberg, hablo de otras vacaciones. Bueno, procediendo con la historia,
Entonces Hayato simple dice, y a fin de cuentas, ¿tú quién eres? Y luego de esa breve historia dice, yo soy Touka, pero ¿cómo es posible que hayas entrado en una competencia de varones? Pues Touka estaba disfrazada y en ningún momento se retiró la máscara. De ahí llega Kensaki Ryusei y finalmente felicita a Hayato y con una alegría le dice, wow Hayato, te has vuelto todo un Slayer y eres muy talentoso, estoy tan orgulloso de ti. Y les da sus felicitaciones y se tienen un encuentro agradable. De ahí pasamos a una nueva escena donde Kensaki Ryusei invita a pasar a Hayato al dojo y al salón de entrenamiento. Touka sigue insistiendo en que debe pelear contra Hayato mientras frunce el ceño de una manera muy molesta. Ya sabemos esa típica expresión yandere de todas las mujeres. Y en ello pasamos a la historia donde en el pasado un Savage había impactado cerca de la región de donde estaban habitando el hermano de Ryusei y también él mismo. Entonces de ahí se ven dos corazas y con ello fabrican dos espadas negras, básicamente con la coraza de los Savage. Y con ello básicamente hacen un movimiento o inventan un movimiento entre los hermanos que ayuda a hacer que los simples humanos normales combatan los Savage sin la necesidad de un 100, pero realmente no era tan efectivo como tal. Simplemente habían inventado un movimiento que se llamaba Kainaisen, que básicamente consistía en que impactaban una vez la espada y luego producía una vibración y con esa vibración impactaba nuevamente utilizando la potencia, hacía que básicamente el golpe fuera 2 veces más potente. El hermano de Ryusei murió en batalla contra los Savage y él se quedó con su espada. Y también la mamá de Touka había muerto anteriormente. Y pasamos nuevamente al presente donde Kensaki Ryusei estaba contándole esta historia a Touka y también a Hayato, y por tanto muestra la espada negra, al cual de niño a Hayato le pidió que no tocara para nada en el mundo. Y finalmente le muestra el movimiento donde Touka le dice, parte esa roca, y entonces Touka intenta partir la roca, pero no le hizo ni un solo rasguño. Y entonces Kensaki Ryusei, el Shisho de Hayato, o sea maestro, pero ahora le diremos Shisho, como así es como lo llama la novela, impacta contra la roca y la pulveriza en segundos y todos dicen ¿cómo hizo eso? Entonces se llama como movimiento de la vibración natural. Ese era el nombre que le dan, pero ya en el futuro en la novela ese nombre se mejora mucho, demasiado, se le da un nombre mucho mejor y más épico, por decirlo así. Bueno, y entonces al final Shisho termina dándole la espada a Touka y también le pide a Hayato que cuide de ella y que vaya con ella a Little Garden desde ya, porque él simplemente está llegando a su límite y se nos da a entender que el Shisho está enfermo o que ya no le queda mucho tiempo de vida. Y entonces Hayato dice, ¿por qué? ¿Por qué, maestro? ¿Qué es lo que le sucede? Lo lamento, Hayato, pero yo ya no puedo más, estoy casi en mi límite, de verdad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Podría contarme? Entonces Shisho le pide que acerque su cabeza Hayato hacia sus oídos, hacia sus labios, y luego le dice, realmente Touka se parece mucho a su madre, y la verdad yo ya estoy en mi límite y podría atacarla en cualquier momento mientras está dormida dentro de la noche, y yo ya no puedo soportar eso. Ya no puedo evitar querer tomarla y hacerla mía, así que llévatela de una vez. Y simplemente Hayato dice, wow, viejo pervertido, dentro de sus pensamientos, por supuesto. Y simplemente dice, no puedo permitir eso. Entonces Hayato, aunque ciertamente no tengo ninguna autoridad para llevarme a Touka dentro de Little Garden, primero consultaré a la presidenta Claire Harvey, a lo que cuando la llaman ella reacciona, deja de estar coqueteando con mujeres, no te envié ahí para conseguirte una chica, te envié ahí para defender la ciudad de Yamato. Y entre esas conversaciones, bueno, básicamente en eso consistiría el capítulo 2.
o sería lo más esencial de ese capítulo, y es como conocemos a la pelirroja y algunos conocidos de Hayato. Realmente omití bastantes detalles y ya subí la novela en mi canal de Instagram. Solo tienen que acceder al link que dejo ahí abajo en la descripción y podrán leer la novela, el capítulo 2, de una manera mucho más detallada. Omití varias partes, en serio. Y así que hasta aquí dejaremos el video. Que tengan buen día. Dejo la suscripción a su jurisdicción o a su voluntad, porque realmente sé que mis videos no son los mejores y mi experiencia en YouTube es muy baja. Realmente esta es la primera vez o mis primeras experiencias en YouTube. Así que dicho y aclarado esto, simplemente chao y que tengan buen día.